Hola, bienvenidos a nuestra primera sesión de esta semana, en esta semana de la orientación vocacional. El día de ayer no pudimos transmitir por problemas técnicos, pero hoy día ya estamos acá para darles toda la información que necesitan en caso que el próximo año o el subsiguiente quieran estudiar una carrera de educación. Si es el caso, si están pensando en educación diferencial, en pedagogía general básica, en pedagogía en matemática, en cualquier disciplina, están en el lugar correcto. Bienvenidos a la Semana de la Orientación Vocacional que comenzamos hoy oficialmente. El día de ayer conversamos con el profesor Bernardo Bello de Historia, Geografía y Ciencias Sociales sobre las razones por las cuales ser profesor. Pudimos grabar este video, lo vamos a lanzar por nuestra página web, por nuestras redes sociales, así que quienes quieran saber cuáles son las razones que tenemos para contarles, para elegir educar, los invitamos a que revisen este material. Les quiero contar que en esta semana de orientación vocacional que Elige Educar y Puntaje Nacional han preparado para ustedes, vamos a tocar distintas temáticas para aquellos que estén pensando en estudiar pedagogía. Pero primero, contarles de qué se trata cada una de estas organizaciones. Puntaje Nacional es una organización que busca reducir la brecha educacional del país a través de la innovación, y la tecnología permite que cientos, miles de estudiantes de todo Chile puedan preparar la PSU de manera absolutamente gratuita. Por otro lado, Elige Educar es una organización sin fines de lucro que busca comprometer a la sociedad en el desafío más importante que tenemos como país: mejorar la calidad de su educación. Y para eso ponemos el foco en los profesores. Creemos que son profesores el factor intraescuela más importante, y es por eso que los instamos a quienes tengan talento, vocación y compromiso a que opten por este tremendo desafío. Como les contaba, el día de ayer grabamos la sesión ¿Por qué ser profesor? Hoy vamos a analizar junto a la profesora invitada qué estudian cuando estudian una pedagogía, qué estudian las mallas curriculares. Vamos a analizar el corazón de cada malla curricular, y ya mañana miércoles vamos a tener la temática cómo elegir universidad. Entre 4:30 y 5:30 los esperamos en puntajenacional.cl para descubrir no cuál es la mejor universidad para estudiar pedagogía, sino cuáles son buenos criterios para escoger una universidad. Este jueves 5 de noviembre tendremos a Daniela Garcés, representante del Ministerio de Educación, que nos contará todos los detalles sobre la beca Vocación de Profesor. Les aprovechamos de pasar el dato que las postulaciones ya están abiertas, así que todos invitados a que puedan postular y conocer este beneficio. Para quienes todavía tengan dudas, Daniela va a estar respondiendo todas sus consultas. Y finalmente, el día viernes, de la mano de Hernán Hochil, podremos conocer el detalle de la Política Nacional Docente. ¿Han escuchado este proyecto de ley que puede cambiar su futuro laboral como profesor y no saben de qué se trata? Bueno, el viernes van a poder conocerlo en profundidad. Así que todos invitados a que puedan participar, hacer sus preguntas en esta semana de la orientación vocacional que Elige Educar y Puntaje Nacional han desarrollado principalmente para quienes estén pensando en estudiar pedagogía. Y bueno, como solo un profesor puede explicar esta carrera, hoy queremos invitar a Dayana Barrera. Ella es egresada de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hace muy poquito salió de la universidad y hoy día nos va a contar en qué consiste el estudiar Pedagogía, qué cursos vamos a tener, cuáles son las principales mallas. Así que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Dayana Barrera. Hola, en primer lugar, darle las buenas tardes a todas las futuras profesoras y profesores. Y la clase, bueno, o la tutoría de hoy trata más bien de qué estudio cuando estudio una pedagogía. Siempre en las tutorías que nosotros realizamos en Elige Educar nos preguntan, bueno, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué estudia un profesor? Como si a veces los estudiantes preguntan, ¿tengo o no tengo el talento para ser profesor?
a veces va más allá de la vocación. Entonces, ellos quieren saber por lo general qué herramientas nos entrega la universidad para que nosotros podamos tener un buen desempeño con nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué ramos específicos se estudian en las carreras de pedagogía? Pero también necesitamos saber un poquito qué caminos se necesita o qué caminos podemos seguir para ser un profesor. Perfecto. Entonces, ¿cómo se consigue ser profesor en Chile? Existen dos caminos. El primero es el directo. Eso quiere decir que elegimos una carrera de pedagogía, por ejemplo, pedagogía en matemáticas, pedagogía diferencial, pedagogía en inglés. Y otro que es consecutivo. Quiere decir que elegimos estudiar una licenciatura. ¿Ya? Puede ser en física, en química. Y después de estudiar esta licenciatura, accedemos a un programa en formación pedagógica. Y con eso ya estamos habilitados para realizar clases. ¿Cuánto dura por lo general una carrera de pedagogía? En la modo directo, por lo general, es entre 4 a 5 años de pedagogía. En el consecutivo, por lo general son 4 o 5 años de licenciatura, más lo que corresponde a entre 1 o 2 años del programa de formación pedagógica, dependiendo de la institución que elijamos para conseguir la pedagogía. En cuanto a la formación profesional, el sistema directo nos otorga conocimientos disciplinarios, qué enseñar, los conocimientos pedagógicos y cómo enseñar entre 4 y 5 años, mientras que el consecutivo obtenemos este conocimiento disciplinar después de que conseguimos después del programa de educación, donde se nos entregan todas las herramientas después que este año, 2 años, depende de la institución, que nos entregan todas estas herramientas pedagógicas. Todo va a depender del perfil de cada estudiante. Por ejemplo, si tú estás sumamente seguro de que quieres ser profesor, la idea es que elijas, por ejemplo, estudiar directamente pedagogía. Sin embargo, si no estás muy seguro y prefieres tener un tiempo más para pensarlo, puedes optar por estudiar una licenciatura y posterior a eso, cuando ya te sientas seguro que tu vocación es lo más importante, accedes a este programa de formación pedagógica para que logres hacer clases después en aula. Esa es la idea. En cuanto a la beca vocación de profesor, ¿cómo cubre tanto el método, la formación directa como la formación consecutiva? El directo, la beca vocación de profesor, cubre lo que corresponde al arancel real de la carrera, pero de toda la carrera, de entre 4 y 5 años, desde que tú ingresas hasta que obviamente consigues ya egresar. Y en el camino consecutivo, lo que la beca vocación de profesor cubre es tu último año de licenciatura más los 2 últimos años de formación pedagógica. En Quisito pueden ser 1 entre 2 años, dependiendo de la institución que tú elijas para desarrollarte. Ahora, vamos a la pregunta concreta que nos convoca esta tutoría del día de hoy. ¿Qué aprenderás en una pedagogía o qué estudio cuando estudio una pedagogía? ¿Ya? Ahora, tenemos una serie de ramos, por ejemplo, que son de orden disciplinar. ¿Qué son los ramos disciplinares? Los que corresponden a nuestra especialidad en concreto. Los disciplinares son, por ejemplo, nuestros ramos concretos, de la especialidad que cada uno escoge. En el caso, por ejemplo, de alguien que quiera estudiar pedagogía en matemática, dentro de su malla específica están los ramos de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, porque por lo general son todos consecuentes. En el caso de una profesora, por ejemplo, de literatura, tiene que estudiar morfosintaxis, el léxico, por ejemplo, distintos tipos de literatura, española, por ejemplo, mientras que los estudiantes que eligen la pedagogía en inglés, por ejemplo, tienen que estudiar ramos como fonética, y así, dependiendo de nuestra especialidad, son los ramos que nos toca a cada uno. En cuanto a lo pedagógico, son ramos que son específicamente para el ejercicio, digamos, de la profesión. Por ejemplo, si
pensemos la carrera de educación de base. ¿Qué es lo que yo enseño cuando enseño una pedagogía, por ejemplo? Lo ideal es saber que lo que hace la educación, obviamente, es integrar a los nuevos integrantes de la sociedad, ¿cierto?, al conjunto de esta. Entonces, tenemos que pensar como conjunto qué es lo que queremos que nuestros niños aprendan. Para eso está un ramo fundamental que prácticamente todas las mallas de pedagogía tienen, que es el currículum. Entonces, el currículum nos explicita qué tipos de contenido le estamos entregando a los niños a través de los planes y programas educativos, ¿ya? Pero eso es qué es lo que yo enseño, pero ¿cómo lo enseño? Ahí entra el ramo de didáctica que también todas las pedagogías poseen. ¿Qué es la didáctica? Es el arte de enseñar. Con la didáctica nosotros aterrizamos, digamos, este conocimiento de contenidos a través de procedimientos, de técnicas y de determinados recursos para que los niños tengan aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el saber, que es lo que nosotros queremos entregar, sea adquirido por el niño. Y a través, bueno, la didáctica es sumamente variada. Podemos trabajar tanto con juegos, con una infinidad de herramientas que nos proporciona la universidad y que nosotros también en la práctica, después de nuestra profesión, vamos a ir adquiriendo. Pero ¿cómo sé yo si mi estudiante aprendió? Es una gran pregunta, a través de la evaluación, que es otro de los ramos pedagógicos. ¿Y qué es lo que me enseña la universidad de evaluación, por ejemplo? Me entrega de partida los tipos de evaluación, que puede ser, por ejemplo, diagnóstica, la formativa y la sumativa, y las herramientas, ¿cierto? O los instrumentos de evaluación, las pruebas, ¿cierto? Las rúbricas, las listas de cotejo, todo lo que necesitamos para saber concretamente si nuestro estudiante logró adquirir algo de lo que nosotros tratamos de enseñarle. En cuanto a los ramos, por ejemplo, de ciencias de la educación, ahí sí. En cuanto a los ramos de ciencias de la educación, por ejemplo, contamos con dos muy importantes. Uno es investigación educativa. ¿Qué se hace en investigación educativa? Bueno, de partida comprender la historia de la evolución que ha tenido la pedagogía a través de la historia, especialmente referentes culturales, por ejemplo, cómo ve la educación la sociedad según determinada época. Tenemos la posibilidad también de realizar análisis cuantitativos y cualitativos de la educación, de metodologías, enfoques. ¿Cuál es la idea de investigación educativa? Que toda esta recogida de información se traduzca luego en nuevas formas de enseñar, en nuevos paradigmas. Eso es lo importante de la educación, que ustedes en la enseñanza, en el aprendizaje de todas estas técnicas puedan elaborar nuevo conocimiento para educar, obviamente, de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes en el día de hoy. Y otro ramo maravilloso de las ciencias de la educación corresponde a la filosofía de la educación, donde a uno le enseñan, por ejemplo, distintos paradigmas también a través de la historia, por ejemplo, cómo se ha visto la educación a través de distintos periodos. En el caso mío, por ejemplo, yo soy tributaria de la filosofía de la educación, por ejemplo, de don Paulo Freire, una educación que es más bien libertaria y que entrega herramientas críticas a la sociedad. Y también de don Juan Casasus con la educación del tipo emotiva, ¿cierto? Porque si uno no quiere a su estudiante, no puede comprenderlo, ¿cierto? Si no lo comprende, difícilmente lo puede entender y lo puede ayudar a saber de qué forma él puede aprender mejor. Esa es la idea. Y obviamente tenemos también los ramos prácticos. ¿Cuáles son los ramos prácticos? De más está decirlo, obviamente, las prácticas. ¿Qué tipo de prácticas tenemos? La primera práctica es la de observación. Nosotros estamos en el aula junto a nuestro profesor guía, que obviamente ya está haciendo clases, y él nos enseña técnicas concretas en aula. Por lo general, mucho va a depender de los estudiantes, del grado en que ellos se encuentren, si es básica, si es media. Después de eso tenemos una práctica que es que es una práctica de intervención, en que nosotros vamos de a poco familiarizándonos con nuestra profesión. Eso quiere decir que empezamos de a poco a elaborar material, pueden ser las planificaciones, recursos didácticos, por ejemplo, y ya cuando ya estamos casi por terminar nuestra carrera está nuestra práctica final. ¿Qué hacemos en la práctica final? Obviamente ya desempeñarnos como profesores tal cual, obviamente siempre con supervisión de nuestro profesor guía, pero ya somos dueños del aula, dueños de los instrumentos, de las planificaciones, de todo lo que corresponde a hacer una clase como tal. Y sigamos. A ver.
Sociología. Y dentro de lo que también se me queda en el tintero, dentro de los ramos también de educación, no tenemos que olvidar que la mayoría de los colegios también nos presenta el ramo de orientación. ¿Para qué? Porque muchos en algún minuto de la carrera vamos a trabajar como jefatura de curso y necesitamos herramientas para orientar a nuestros estudiantes vocacionalmente, con problemas que ocurran en el aula de pronto de conducta, tener herramientas también para el trabajo con los apoderados. Todo eso nos entrega el ramo de orientación. Y vamos a hacer un breve repaso entonces. Los ramos disciplinarios entonces de cada especialidad, por ejemplo, como cálculo en pedagogía en matemática, historia del arte en la pedagogía en arte, ciencias naturales correspondiente a pedagogía de enseñanza básica y literatura contemporánea en pedagogía en lenguaje, por ejemplo. También tenemos los cursos pedagógicos, como los habíamos contado, que eran específicos de las pedagogías, como la didáctica, psicología y psicopedagogía, evaluación de aprendizaje y práctica. También quisiera referirme brevemente a psicología y psicopedagogía. ¿Por qué son tan importantes? Porque es importante para nosotros saber cómo se desarrolla un niño, porque a veces nosotros no logramos que los estudiantes comprendan un determinado contenido, es porque quizás no estamos fijándonos bien en el nivel de desarrollo que presentan nuestros estudiantes. Por eso es tan importante. Tenemos dos tipos de psicología. La psicología del desarrollo, que como insisto, es cómo va creciendo la capacidad cognitiva de nuestro estudiante, y la psicología educacional, que es la que nos enseña cómo aprende un estudiante. En cuanto a los cursos prácticos, bueno, les hablamos de las prácticas de observación, prácticas de intervención, que era la que nosotros desarrollamos el material, y luego la práctica profesional o práctica final. Perfecto. Me acaban de informar que tenemos disponible el chat por si quieren realizar cualquier tipo de pregunta y así las respondemos enseguida. Y bueno, seguimos repasando. Ciencias de la educación tenemos como políticas educativas, el currículum, que ya lo conversamos, la historia de la pedagogía, por ejemplo, la antropología, que también nos permite conocer más a la sociedad y a los individuos para poder educar. Y ahora vamos a revisar, por ejemplo, unas mallas en específico. Tenemos la malla de educación de párvulos. Como pueden ver, los ramos que están en un verde más claro son psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y evaluación de aprendizajes. Currículum, necesidades educativas especiales, metodología de la educación y práctica. Todos estos corresponden a los ramos pedagógicos de la malla de educación de párvulos. Y si revisamos los otros ramos que están en un verde más intensos, como el lenguaje y su didáctica, expresión artística y su didáctica, conocimiento del entorno natural y social y su didáctica, y motricidad y su didáctica, corresponden a los ramos específicos de la carrera de educación parvularia. En el caso de la malla de pedagogía general básica, podemos observar que también se repite currículum, evaluación, psicología del desarrollo y aprendizaje, las prácticas, políticas educacionales, investigación educacional, didáctica de las ciencias sociales. Y como ramos específicos de la carrera, didáctica de ciencias naturales, didáctica de matemáticas, didáctica del lenguaje, didáctica del arte y didáctica de la música. Recuerden que cuando ustedes deciden estudiar pedagogía general básica, tienen la posibilidad de obtener una mención. Esta puede ser en lenguaje, en matemática, en ciencias sociales, en idiomas, en arte o música o en ciencias naturales. En cuanto a la malla, por ejemplo, de pedagogía en matemática, volvemos a ver los ramos de pedagogía: didáctica, currículum y evaluación, investigación educacional, práctica, psicología del aprendizaje, y como ramos específicos o disciplinares, la álgebra, la estadística, el cálculo, matemática y geometría y computación. Todos estos son ejemplos. Si ustedes quieren averiguar un poco más, por ejemplo, aquí tenemos la malla de educación diferencial. Se repite nuevamente: teoría de la educación, investigación educacional, currículum y evaluación, prácticas, políticas educativas, y en cuanto a los disciplinares, trastornos del desarrollo y aprendizaje, psicología del desarrollo y aprendizaje, necesidades educativas especiales, neurolingüística, diversidad e inclusión en la educación inicial, mención en patologías neurolingüísticas, bases biológicas y neurociencia. Y tiene las siguientes menciones: discapacidades intelectuales,
problemas de la visión, problemas de audición y lenguaje, dificultades o trastornos del aprendizaje. Ahora, si tú quieres introducirte más en el tema de las mallas, o quizás la que nosotros revisamos ahora no es la carrera que tú estás pensando, o la pedagogía que tú quieres revisar, no te olvides de entrar a la página de Elige Educar, donde podrás ver el link de Conoce tu carrera y podrás ir revisar malla a malla, para que tengas toda la información disponible. En cuanto a mi propia formación pedagógica, yo estudié en la UNCE, o sea, el ex pedagógico. Entonces, podría contarles, a ver, respecto a los ramos que a mí más me hicieron sentido, por ejemplo, fueron los iniciales de las psicologías. ¿Por qué? Porque era fundamental, por ejemplo, en el caso del aprendizaje o la enseñanza de la historia, el entender que hay ciertos procesos que los chicos no son capaces de comprender hasta que tienen entre 12 y 13 años, por ejemplo, la abstracción en el tiempo, la complejidad de la lejanía espacial, todo ese tipo de conceptos que uno piensa que son transversales a todas las edades, no es tan así. Entonces, si yo no lo hubiera comprendido bien a través de la psicología de la educación, por ejemplo, la psicología de la educación y del desarrollo, entonces no hubiera logrado entender jamás ese tipo de pequeñas sutilezas que tienen y que son necesarias para elaborar herramientas para que nuestros estudiantes logren aprender. Los otros ramos que también consideré que eran importantes es el ramo de orientación, porque independiente de que uno elija o no tener una jefatura posteriormente, es importante que uno esté atento de ciertos problemas y que tenga una capacidad de interactuar con los alumnos de forma tal que los pueda guiar para tomar determinadas decisiones o sencillamente para saber cuándo dar una señal de alarma, tanto para el resto de la comunidad educativa o como para tener la posibilidad de tener ayuda de sus padres. Entonces, también es súper importante el hecho de cómo uno se comunica con el resto, tanto con el grupo curso como con los apoderados, porque entre uno más conoce, más herramientas posee, el clima de aula obviamente se desarrolla de mejor manera y uno tiene una mejor relación con los papás, lo que permite que siempre el proceso educativo sea mejor. Otros de los ramos también que me encantaron, por ejemplo, fueron los ramos también de investigación educativa, porque uno siempre tiene la necesidad de, obviamente, de estar fundamentando, por ejemplo, recolectando autores y viendo que de toda la filosofía, por ejemplo, le compete a uno, tiene cercanía con la forma de pensar de uno, y al mismo tiempo cómo volcar eso en nuevas formas de hacer educación según las necesidades de nuestros estudiantes. Pero en realidad todo lo que se enseña como formación pedagógica es sumamente útil y de hecho marca la diferencia en cuanto a cómo se desempeña uno en su trabajo después en aula. ¿Qué más? Sí. Bueno, espero que la tutoría del día de hoy respecto a los ramos pedagógicos les haya servido, les haya tranquilizado, porque, insisto, muchos tenían la preocupación de si tenían la capacidad de ser profesores, y bueno, yo les vuelvo a repetir que la universidad nos entrega todas las herramientas, tanto en lo teórico como en lo práctico, para realizar un buen desempeño. Y si a eso se suma la vocación, que es el cariño por lo que uno está haciendo, realmente no deberían tener ningún problema y deberían pensar que la carrera que están escogiendo es algo maravilloso. Yo estoy ejerciendo ya y para mí es algo que es muy difícil de explicar en palabras, pero realmente me ha cambiado la vida. Estoy muy feliz con lo que hago, me siento realmente realizada. Fue un proceso difícil en un comienzo, sí, pero realmente valió la pena. Así que yo los insto y los felicito a quienes están pensando en ser profesores, que les den todo de sí y que realmente los resultados van a ser maravillosos porque van a estar cambiando la sociedad desde donde corresponde, desde las salas de clase. Así que les deseo toda la suerte del mundo y los esperamos cuando ya seamos colegas. Que les vaya súper.
Listo, agradezcamos a Dayana que nos contó un poquito más de las mallas de las carreras de pedagogía. Hay un mito que quiero desmitificar ahora. Muchos dicen que las carreras de pedagogía son fáciles. Creo que esta tutoría deja en evidencia que los profesores tienen un corpus súper sólido de conocimientos que pueden estudiar a lo largo de la universidad para después lograr el desafío más importante que tienen los docentes, que es lograr aprendizajes en los estudiantes, lograr aprendizajes con la familia, crear lazos de comunidad. Como bien decía Dayana, si alguna carrera, alguna malla no la revisamos hoy, no se preocupen, quisimos revisar algunos ejemplos solamente. Quiero invitarlos a eligeeducar.cl para que ustedes mismos puedan observar dónde pueden encontrar esta información. Me voy a quitar de acá para que ustedes puedan ver cómo navegar en nuestro nuevo sitio web que entrenamos hace muy poquito tiempo. Y aquí pueden ver en la sección de arriba que hay una pestañita que dice «Quiero ser profesor». Esa es la pestaña para ustedes, donde ustedes pueden navegar y encontrar toda la información que necesitan si pedagogía está dentro de sus opciones. Por ejemplo, pueden revisar las razones que nosotros como Elige Educar podemos contarles para elegir educar. Ayer las revisamos con Bernardo. Si ustedes lo desean, pueden revisar estas razones también independientemente y escoger sus propias razones para elegir educar. También tenemos la pestaña del programa de acompañamiento que les voy a contar más adelante y la pestaña Conoce tu carrera. Esta es la pestaña que les comentaba Dayana. Ustedes pueden escoger distintas áreas o pedagogías. Por ejemplo, una que no vimos hoy, pedagogía en arte. Aquí ustedes pueden ver la malla tipo. Es una malla tipo. Esto significa que en Elige Educar vimos distintas mallas de distintas universidades y vimos aquellos rasgos en común que compartían. Las prácticas, las didácticas, ramos disciplinares, ramos pedagógicos, especialidades o menciones. Si quiero ver, por ejemplo, otra malla, puedo hacer clic en la lista, me voy a pedagogía en inglés. Una pedagogía que está súper solicitada últimamente, por la que nos han preguntado harto. Y también pueden ver el campo laboral de cada pedagogía. Varían, obviamente los campos laborales varían dependiendo de la pedagogía que estudien, pero en general todos los profesores pueden trabajar en establecimientos educativos, ya sean públicos, subvencionados o municipales, trabajar en investigación, trabajar en proyectos del área que estudiaron, proyectos de innovación, proyectos de tecnología. Y otra información que pueden ver de todas las carreras, además, es la empleabilidad. Esto significa cuál es el porcentaje de titulados que son contratados. Aquí tenemos al primer año, este es el ingreso promedio, y acá tenemos la empleabilidad al primer año y al segundo año. Son números de los que no nos enorgullecemos, pero les recuerdo que el viernes está la tutoría sobre política nacional docente, una política que va a cambiar las proyecciones laborales de quienes deseen optar por este desafío. Así que invitados a navegar en la página de Elige Educar, ahí pueden revisar toda la información que quieran conocer. Y lo último que queremos contarles es que, como ya les mencionábamos, un profesor no termina su trabajo en la sala de clases, sino que tiene un abanico de posibilidades en las que trabajar. Puede trabajar en establecimientos, en fundaciones, en organizaciones no gubernamentales, en investigación, en editoriales de textos, en editoriales de recursos, incluso pueden trabajar en aulas hospitalarias. Los profesores de historia, de idiomas, pueden trabajar en museos, haciendo recorridos culturales, es decir, que no termina el trabajo en la sala de clases. Tenemos un montón de otras alternativas en caso que quiera ser profesor, pero en Elige Educar creemos que el lugar más importante y donde tienen que irse los profesores de alto desempeño es la sala de clases. Así que la invitación
es a que puedan transformar la educación desde dentro de la sala de clases. La sala de clases, como decimos, es la cancha. Ahí necesitamos buenos arqueros, buenos jugadores para que puedan hacer los goles de la educación. Y antes de despedirme, quiero contarles que en Elige Educar nos interesa que reciban el acompañamiento, que podamos resolver sus inquietudes. Tenemos un plan de acompañamiento para ustedes en el que les entregamos información por correo, por teléfono, de manera personal, individual, y también les hacemos invitaciones a distintas actividades vocacionales. Y hablando de actividades vocacionales, los dejo invitados a este jueves para todos aquellos estudiantes que estén pensando en estudiar educación de párvulos. La invitación es en la Universidad de Chile para la jornada vocacional Sé Educador y transforma la sociedad desde la primera infancia. Y transforma la educación desde la primera infancia. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados, así que quienes estén interesados no dejen de inscribirse en eligeeducar.cl. ¿Dónde va a ser esta jornada vocacional? En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, cuando este jueves 5 de noviembre a las 2:30 horas de la tarde. Y pueden invitar a quienes estén interesados en esta carrera. Y como Santiago no es Chile, queremos invitar a quienes sean de región, específicamente de la región de la Araucanía, a nuestro cuarto encuentro para apasionados por la educación. Si estás pensando en estudiar pedagogía, aún tienes dudas, aún no estás seguro de esta decisión, quieres conocer testimonios de profesores que están cambiando la sala de clases, invitados todos a que puedan participar del encuentro para estudiantes apasionados por la educación, que va a ser este próximo jueves a las 11 de la mañana. Toda la información también en eligeeducar.cl. Y no quiero despedirme sin antes contarles nuestros canales de difusión, de información también. Como les decía, como les mostraba, en realidad tenemos harta información alojada en nuestro sitio web www.eligeeducar.cl. También podemos responder todas sus inquietudes por correo electrónico dale@eligeeducar.cl, y el WhatsApp está acá anotadito, me voy a salir para que lo puedan ver. Es el +569 77507144. Estamos pendientes de sus consultas, queremos ayudarlos y que se animen a optar por este desafío de ser profesor. Mañana entonces nos encontramos a las 4:30 para nuestra temática cómo elegir universidad. En este mundo de posibilidades donde nos entregan folletos muy frecuentemente sobre distintas universidades, programas de educación, queremos invitarlo a que seleccionen con criterios una buena universidad. De la mano de María José Lincovil vamos a recibir esta información. Jueves y viernes nos queda entonces beca vocación de profesor y política nacional docente. Queremos que tomen la decisión de estudiar pedagogía con todas las cartas sobre la mesa. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos mañana. ¡Chao!